Lo primero que él hizo fue bautizarse antes de sanar enfermos, antes de liberar endemoniados, antes de ayudar a otros, antes de predicar las buenas nuevas, antes de que se cumpliera todo lo que se había dicho sobre Jesús, primero él se bautizó y después del bautismo se desató una gloria sobre la vida. Ahora piensa en esto, ¿por qué si yo ya me bauticé, por qué no he visto cosas sobrenaturales en mi vida? ¿Por qué si yo ya di, se supone ese paso de obediencia y esa instrucción, por qué es que yo no he visto lo mismo sobre mi vida, lo mismo que vivió Jesús, lo mismo que él hizo, lo mismo que él tuvo? ¿Por qué razón será que no lo estoy viviendo? Ahora, fíjate esto. Lo primero que vamos a aprender es qué es el bautismo, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí ya fuimos a un encuentro. Todos ya nos bautizamos, pero quizá ni siquiera sabemos lo que es un bautismo. ¿Qué es el bautismo? Ahí en nuestro cuadernillo tenemos algunas palabras griegas, hebreas, pero yo te lo quiero explicar de esta manera. Literalmente el bautismo significa sumergir completamente en agua. No solo es echar unas gotas, sino sumergir. Y me encantaría que pudieras, si no tenemos esta palabra en nuestro cuadernillo, la pudieras anotar, sumergir. ¿Por qué? Ahorita te lo voy a explicar por qué. La palabra bautismo viene del griego que es baptizo, que describe la acción de meter algo en líquido y sacarlo otra vez. Pero no solo es este paso de meter algo en agua, algo en líquido y sacarlo, sino que en los tiempos antiguos esta palabra bautizo se utilizaba, por ejemplo, cuando metían una tela color blanco o cualquier otro color en un líquido y cuando la sacaban se teñía de otro color completamente, es decir, era diferente. Ya no era la misma tela que habían sumergido, sino que una vez que la sacan, era completamente diferente. Ahora, así es el bautismo con Dios. Así es el bautismo en agua. No solo es sumergirnos y no solo es tomar este paso de obediencia, no solo es hacerlo porque es parte del encuentro, sino que el verdadero bautismo es aquel en el que nos sumergimos, pero cuando salimos ya no somos las mismas personas. Entonces, aquí hay algo clave y aquí hay algo súper importante para todos. ¿Por qué si yo ya me bauticé, sigo siendo la misma persona? Entonces solo me remojé, pero nunca me bauticé. Solo me eché un chapuzón, ¿verdad? Y con toda la gente, pero no hubo ningún cambio en mi vida. Realmente el bautismo no hizo ningún efecto porque yo no estaba preparado ni consciente de lo que esto significaba. Ahora, cuando alguien se bautiza, se sumerge en el agua que representa morir a su antigua vida y cuando sale del agua representa una nueva vida. Es decir, cuando tú y yo nos bautizamos, estamos decidiendo que nuestra vida, el rey de nuestra vida, va a ser Dios, porque el bautismo no es rociar, es entregarnos por completo, porque no puede ser transformado a medias. Cuando Dios hace algo, lo hace completo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pregunto. Ahora, cuando Dios bendice, Dios no bendice a medias. Él bendice de manera completa, pero cuando Dios transforma a alguien, no lo hace a medias, lo hace de manera completa. Dios no deja las cosas inconclusas. Dios no deja las cosas a medias. Dios lo que hace, lo hace completo. Por eso la Biblia dice que la obra que Él inició en nuestra vida la perfecciona. Es decir, todos los días y todo el tiempo Él está completando su obra sobre nuestra vida. Ahora, hay diferentes tipos de bautismo en agua y hoy vamos a ver los tipos de bautismo en agua. Y esta es una de las clases súper importantes porque aquí nos vamos a dar cuenta si realmente nuestra vida le pertenece a Dios o somos como disque cristianos que escuchan la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de aquí sí somos de a de veras? ¿Verdad? Cristianos reales. Bueno, yo quiero pensar que todos, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí somos reales, genuinos. Inciso A, el primer bautismo que hay es el bautismo de arrepentimiento. Bautismo de arrepentimiento.
No puede haber un genuino bautismo si realmente no estamos arrepentidos, si realmente no nos convertimos al Señor. El bautismo no va a tener ningún efecto en nuestra vida si no estamos dispuestos a arrepentirnos. ¿Qué es esto? A estar conscientes que vamos a dejar nuestra antigua manera de vivir. El bautismo no es un acto de magia, ni es obra de la casualidad en el que salimos del agua y nuestra vida es diferente y ya nunca vamos a vivir tentación y ya no vamos a decir malas palabras y ya no vamos a fornicar y ya no vamos a tener malos deseos. No, eso no es el bautismo. El bautismo es una decisión de nuestra vida que vamos a arrepentirnos y vamos a dejar en las aguas nuestra antigua manera de vivir. Y el bautismo solo tiene efecto cuando estamos dispuestos a arrepentirnos, a dejar nuestra mala manera de vivir. Y este tipo de bautismo fue promovido por un hombre llamado Juan el Bautista. Él decía en Mateo capítulo 3 verso 1 al 3. Mateo capítulo 3 versículo 1 al 3, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso yo comencé diciendo, te di conmigo, hay oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De arrepentirnos. Solo los arrepentidos verán la gloria de Dios. Esa es una realidad. Pastor, ¿por qué parece que mi vida va de mal en peor? Ah, ¿por qué? Porque hay áreas de tu vida no sometidas a la voluntad de Dios. Pastor, no puedo cambiar. No, no es que no puedas, es que no quieres. Pastor, no puedo dejar el pecado. No es que no puedas dejar el pecado, es que no estás dispuesto a arrepentirte. Es que la Biblia no habla de probabilidades, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que yo cambie? Habla de posibilidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que, pastor, yo vengo de una vida muy mundana, de una vida muy de fiesta. Bueno, sí, puedes venir de donde sea, pero no hay nadie que el evangelio no pueda cambiar. El evangelio cambia la vida de todos, sí o sí. Y si no ha cambiado la tuya, es porque no has estado dispuesto a arrepentirte. Es porque no has estado dispuesto a abandonar tu mala manera de vivir. Pastor, no puedo dejar el alcohol, la droga. No, sí puedes, pero no quieres. No estás dispuesto a hacerlo. Todo se trata de la disposición del corazón. Por eso Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que no tengo ánimo de ir a la iglesia. No, es que la vida no se trata de si tengo ánimo o no tengo ánimo, se trata de convicciones. Por eso, si te abro mi corazón, a mí no me gusta cuando la gente se nos acerca y nos dice: hoy no quería venir a la iglesia. Uy, Dios mío. Y tú eres la persona que va al frente de tu casa y no tenías ganas, ¿cómo pretendes que él cambie a las demás personas? Es que la vida no es de ganas, es de convicciones, es de arrepentimiento, es de decisiones. La vida se trata de esto. Por eso Juan el Bautista lo que hizo es inducir al pueblo al arrepentimiento para el perdón de pecados. Y esto es lo que fortalece verdaderamente a la iglesia. Una iglesia arrepentida es una iglesia imparable. Una persona arrepentida es imposible que vuelva a ser la misma. Una persona que realmente se ha sometido a Dios es imposible que vuelva a recaer en lo mismo, que vuelva a llegar a la práctica de donde Dios lo había sacado. Es imposible que vuelva a ese lugar. Es imposible que vuelva a tener las mismas emociones mientras esas emociones lo controlan, lo dominan. Es imposible porque nos hemos arrepentido. Por eso la Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. ¿Sabes qué es una de las muestras de un corazón arrepentido? Confesar sus pecados. ¿Por qué la gente no confiesa sus pecados?
Me da pena, no es que tengas pena, es que no estás dispuesto a dejarlos. Pastor, es que va a cambiar la manera en la que me ven. No, no es ese miedo a que cambie la manera en que te vemos, es que no estamos dispuestos a abandonar el pecado. Por eso las personas no confiesan, no porque verdaderamente tengan miedo al hombre, sino porque no están dispuestos a abandonar su pecado. Ahora, Juan el Bautista nos dio una gran enseñanza sobre cómo prepararnos y es tener un corazón genuinamente arrepentido para el bautismo. Mateo capítulo 3, versos 7 al 8. La Biblia dice cómo había personas que llegaban a Juan el Bautista para ser parte del bautismo. Pero fíjate qué interesante, porque Juan el Bautista les decía esto. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjate lo que les decía Juan el Bautista a esa gente que quería participar de cosas santas sin un corazón arrepentido. Él les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den pues frutos dignos de arrepentimiento. No, no, es que, fíjate, aquí quiero que cambie un concepto en nuestra vida. El evangelio es celoso. Dios es celoso. El cristianismo es celoso. ¿En qué sentido? En que somos o no somos. O somos fríos o somos calientes, pero no hay punto medio, no hay tibieza. Porque la Biblia dice que a los tibios Dios los vomita. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Vomitaba a los fariseos, a los saduceos, al decirles, generación de víboras, hipócritas. Ustedes vienen a que yo los bautice, pero no dan frutos dignos de arrepentimiento. No quieren cambiar. Quieren participar de cosas santas, pero no quieren cambiar. No están dispuestos a hacerlo. Dios es celoso con sus hijos y con su obra. Y Él dice, si tú quieres estar conmigo, necesitas cambiar la manera en la que vives. Y este texto que muestra a los fariseos y saduceos que venían a ser bautizados, pero Juan el Bautista les decía ser frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos bauticemos por motivos religiosos. Dios no quiere que nos bauticemos por liturgias. Dios no quiere que nos bauticemos sino por un testimonio vivo y real de lo que ahora vamos a hacer en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Dios en Chalco quiere levantar hombres y mujeres reales, genuinos, genuinas, que verdaderamente amen a Dios, que no pongan como pretexto, hoy no voy a ir a la iglesia porque me salió esto. No, 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 que se planten verdaderamente en Dios y en la iglesia y den frutos dignos de arrepentimiento. Que verdaderamente amen al Señor y no salgan con cosas como es que la presión del mundo, es que el ambiente, no, o somos o no somos. O tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. O nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Pero fíjate, con esto que voy a decir, no quiero incomodar a nadie, ni quiero dañar a nadie. Pero si tú no vas a sumar, querida iglesia, no nos estorbes, porque en Cristo sumamos o restamos, no hay punto medio. O nos arrepentimos o dejamos de estorbar el reino de los cielos y de ser mala imagen para los no creyentes. O somos o no somos, y el bautismo representa eso. El bautismo representa un cambio de vida, arrepentimiento. Pero también la Biblia nos enseña el segundo tipo de bautismo, que es el bautismo de obediencia. De obediencia. El bautismo es obediencia. Jesús fue llevado al templo para ser presentado delante de Dios a los 40 días de nacidos. Jesús fue presentado, Lucas 2, versículo 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Jesús fue presentado, sin embargo, fue hasta los 33 años de edad que él fue bautizado. Mateo capítulo 3, verso 13 al 15 dice, entonces Jesús vino de Galilea, Mateo capítulo 3, verso 13 al 15.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús no solo anunció el bautismo, sino que Jesús mismo lo aplicó, él lo practicó, él nos modeló cómo debía ser. Ahora, Juan el Bautista realizaba un bautismo que confirmaba el arrepentimiento y el perdón de pecados, y como Jesús no cometió pecados, por eso Juan el Bautista no lo quería bautizar. Ahora, fíjate, aquí hay algo importante. Solo debemos bautizarnos aquellos que verdaderamente estamos arrepentidos. Solo deberíamos bautizarnos aquellos que de verdad queremos tener un cambio en nuestra vida. Querida iglesia, las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios no son sencillas. Es decir, no es algo que deberíamos tomar a la ligera. No es algo que deberíamos pasar por alto porque algo surgió en el camino. Dios no es un juego. Dios es lo más real que debería haber en nuestra vida. Más importante que el trabajo, más importante que la familia, más importante que el negocio, más importante incluso que nosotros mismos. Dios debería ser primero en nuestra vida. Él es el más importante. Él es el primer lugar en nuestra vida. Por eso Jesús nos enseñó, aunque Él era hijo de Dios, Él dijo, yo me voy a bautizar para modelarles que incluso siendo el hijo de Dios en carne y hueso, yo primero soy el que se bautiza para arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús le dijo a Juan el Bautista, esto conviene porque es justicia. Y la justicia viene del griego que significa dikaisune. Y esto significa todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea obedecido y reconocido por Él. Eso quiere decir que Cristo como hombre reconoció y cumplió lo señalado por Dios, tal como lo refleja su obediencia. Y nosotros los creyentes debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro y dar también este paso de obediencia y lo haremos más rápido si comprendemos como dijo Jesús que nos conviene. Mateo 13:15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué nos conviene? Nos conviene porque el que se bautiza en agua, como enseña la Escritura, está muriendo a su vieja manera de vivir y resucitando a una nueva. La palabra dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él, Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate, algo que me encanta de la Biblia y que de verdad personalmente me confronta tanto, es que cuando la Biblia se refiere a los discípulos de Jesús en cierta ciudad, ellos decían, he aquí están los trastornadores, los que han venido a trastornar el lugar en los que estamos. En otras palabras, han venido a revolucionar a los de esta ciudad, han venido a cambiar a los de este lugar. Qué padre sería que en el lugar donde tú estás, tú fueras de los revolucionarios a través del evangelio. Qué padre sería de verdad encontrar cristianos tan firmes, apasionados y llenos de Dios, tan llenos de convicciones, que dejaran de ser la burla para los no creyentes. Cristianos que a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar de la angustia, de verdad se mantuvieran firmes y fuertes. Cristianos que de verdad amaran a Dios por sobre todas las cosas. Y pregunto, ¿de verdad habrá aquí en Chalco cristianos que amen a Dios de esa manera? Que digan, pastor, con dinero y sin dinero le sirvo a Dios, con ánimo y sin ánimo le sirvo a Dios, aunque todo lo pueda y nada lo pueda, le sigo sirviendo a Dios. ¿De verdad habrá cristianos aquí que vean a Dios como prioridad, como Jesús lo hizo estando en la tierra? Esa es la fe que el bautismo provoca en nuestra vida. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo. Por eso la Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, ya no vivo yo, sino Cristo ahora vive en mí.
Cristo es quien vive ahora en mi vida. Ahora, ¿qué se necesita para ser bautizado, iglesia? ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Lo primero, creer, creer. ¿Cómo voy a seguir y cómo voy a imitar y cómo voy a obedecer a alguien en quien yo no creo? Es que fíjate, incluso nuestra falta de fidelidad muestra nuestra falta de fe en Cristo Jesús. Nuestra falta de fidelidad muestra nuestra falta de fe en Jesús. Todo lo que hacemos en la vida cristiana demanda fe. Fe, demanda fe. Fíjate lo que sucedió con un hombre que se topó con Felipe en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 35 al 38. Hechos, capítulo 8, verso 35 al 38, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? Lo único que necesitas es creer, creer. ¿Creer en quién? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en el Evangelio. Creer. Fíjate, hemos escuchado tantas veces esta palabra creer, pero creo que a veces no hemos entendido realmente la trascendencia o la profundidad de esto. Creer no es un sentimiento. Fíjate, porque la misma Biblia dice que Jesús dijo, los demonios creen. Ellos creen y no solo creen, tiemblan también. Pero realmente la palabra creer lo que quiere decir es un cambio. Creer trae cambios en nuestra vida. Creer trae transformación en nuestra vida. Porque si tú sales a la calle y le preguntas al del Uber, al de el microbús, al vecino, al compañero, si tú le preguntas, ¿crees en Dios? ¿Qué te va a decir? Sí creo, yo creo. No, y algunos te van a decir incluso, y yo oro todas las mañanas. Ora todas las mañanas, ¿verdad? Y yo le pido a Dios. Pero es que creer no es un sentimiento, creer es una convicción que trae cambio sobre nuestra vida. Por eso Felipe le dijo, solo necesitas creer. Y el eunuco dijo, yo quiero ser bautizado. Y en ese mismo lugar fue bautizado. La palabra dice en Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Cuando las personas creyeron, cuando Pedro predicó, fueron bautizados enseguida. También vemos al carcelero de Filipos y su familia en Hechos capítulo 16, verso 33. Hechos capítulo 16, verso 33. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. También tenemos a Crispo, principal de la sinagoga de Corinto, quien fue bautizado con todos los que creyeron en Hechos capítulo 18, verso 8. Hechos capítulo 18, verso 8, que dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjate cómo las personas cuando creían, después eran bautizadas y después su vida era cambiada. Estos son casos donde el bautismo fue precedido por la fe en Cristo y realizado enseguida. Es que es primero la fe y después es el bautismo. No es el bautismo y luego veo si le creo a Dios. No, no, ese no es el orden. Yo le creo a Dios y después soy bautizado. Entonces quiero que entendamos
la trascendencia del bautismo, la profundidad de este tema. Es que el bautismo es una muestra pública de nuestra fe en Cristo Jesús que nunca va a dejar de existir. Pastor, ¿qué tendría que pasar para que usted dejara de creer en Dios? Nada. ¿Qué sería lo peor que tuviera que pasar? Puede pasar lo que sea y mi fe en Cristo seguiría viva. Pudiera pasar lo que sea, pero ¿cómo podemos ver si nuestra fe es verdadera? ¿Cuáles son realmente las razones válidas delante de Dios para no congregarnos? Ninguna. ¿Cuáles son las razones realmente válidas para abandonar a Dios e irnos tras el pecado? Ninguna. Y no estoy enojado, ¿eh? No estoy enojado. Estoy predicando Biblia porque los amo, ¿verdad? Y porque quiero que esa misma fe la tengan todos. ¿Qué dicen, pastor? ¿Qué le hicieron? ¿Peleó con su esposa? No, nada. Pero ¿cuáles son realmente las razones válidas? No hay ninguna razón válida para alejarnos de Dios, para faltar a la iglesia, para abandonar nuestra fe. Ninguna. Es que si abandonamos nuestra fe, realmente nunca hubo fe. Realmente nunca hubo confianza. Es que o somos salvos o no somos salvos, no hay puntos medios, me estoy explicando. O somos cristianos o no somos cristianos, y el bautismo revela en los hijos de Dios quiénes realmente han sido bautizados y quiénes realmente aman y creen en el Señor. Y todos estos casos que hemos visto tienen una característica y es la fe en Dios, la confianza en el Señor. Son casos en donde el bautismo fue precedido por una fe sencilla, pero poderosa que refleja decisión y es la misma que nosotros necesitamos el día de hoy cuanto sea posible. Decisión en nuestra vida, decisión en nuestras acciones, decisiones en nuestras convicciones. Ahora, ¿qué necesitamos también para ser bautizados? Bueno, arrepentirnos. El arrepentimiento debe preceder el bautismo. Arrepentimiento. El arrepentimiento, como en algunas ocasiones lo he predicado, es metanoia, metanoia, que es cambio de mentalidad, es un cambio de dirección, es un cambio de la manera en la que pensamos en cuanto al pecado. En el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio para mejorar, ¿verdad? Es que cuando hemos conocido a Dios, es imposible que seamos las mismas personas. Es imposible que seamos las mismas personas. No se puede conocer a Dios y tener un encuentro con Dios y seguir siendo los mismos. Los mismos. Cuando Pedro predica su primer sermón, la gente le preguntó en Hechos capítulo 2 38, Hechos capítulo 2 verso 38, ¿qué haremos, verdad? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Su respuesta deja ver que si queremos ser bautizados, es indispensable pasar primero por el arrepentimiento, por la metanoia, por el cambio de mentalidad, por el cambio en la forma en la que hablamos, por el cambio en la forma en la que pensamos, ¿verdad? Ahora el bautismo sobre los hijos de Dios tiene bendiciones, bendiciones, porque podemos estar en la iglesia y ver, bueno, ¿por qué esa personita, aunque la está pasando más feo, por qué tiene ánimo? ¿Por qué no se ve desgastada? ¿Por qué siempre está alegre? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué si a mí me va mejor? ¿Por qué si yo no tengo lo que esa persona no tiene? Ah, porque él vivió algo y es arrepentimiento. Y después del arrepentimiento vino el bautizo y el bautizo tiene bendiciones específicas sobre los hijos de Dios. Y estas son las bendiciones del bautismo. Bendiciones del bautismo. El bautismo tiene una connotación en el mundo espiritual porque resucitamos a un nuevo estilo de vida agradable a Dios y se abre camino a las mismas bendiciones que recibió Jesús al momento de realizarlo. A ver, antes de leer lo que dice Mateo capítulo 3 verso 16 al 17. Mateo capítulo 3 verso 16 al 17.
¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente queremos ser bendecidos por Dios? A ver, yo quiero ser bendecido por Dios. Yo quiero ser prosperado por el Señor. Yo quiero que me vaya bien. Pero escucha esto, la bendición de Dios no es algo que le arrebato a Dios. Ay, le arrebaté la bendición. No, la bendición para los hijos de Dios es una herencia. Es algo que sí o sí ya tenemos, ya recibimos. Por eso no perseguimos las bendiciones nos persiguen a nosotros. No es algo que arrebatamos, ¿verdad? Ay, Janet, ya te arrebaté tu bendición. No, ella tiene la de ella, yo tengo la mía. Lo recibimos como herencia de ser hijos de Dios. Mateo capítulo 3, verso 16 al 17 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, salió del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien está mi agrado. En otras palabras, cuando Jesús salió del agua, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos. Es que cuando nuestra vida está en orden, querida iglesia, cuando nosotros estamos bien delante de Dios, es imposible que los cielos estén cerrados. Yo no sé quién está tomando esta palabra, pero es imposible que los cielos estén cerrados cuando realmente estamos arrepentidos, cuando nuestra vida está en orden, pero cuando sentimos que no podemos, y pastor, no salgo de aquí, y es que ahora vino esto, y ahora es que ahora me pasó esto. Bueno, yo preguntaría, pues, ¿qué hay en tu vida realmente que está cerrando los cielos? Porque que los cielos estén abiertos es una herencia para los hijos de Dios. Ahora, mientras los cielos están abiertos, ¿puede haber problemas, pastor? Sí puede haber, pero los problemas no nos dominan a nosotros. Puede haber aflicciones, sí podemos pasar por aflicciones, pero la aflicción no es más grande que la bendición de Dios sobre nuestra vida. No, no, es que se nota cuando una persona tiene los cielos abiertos sobre su vida. No es que todo le salga bien, es que Dios está de su lado. Y es que Dios camina con él o con ella. Y es que Dios va delante de ellos como poderoso gigante. Y es que no se duerme el que los guarda. Y es que pasan por aflicción, pero no están solos. Es que los cielos cuando están abiertos se nota y cuando están cerrados se nota más. Yo digo, Señor, yo quiero los cielos abiertos sobre mi vida. A mí no me los cierres. Y Dios no es como te los voy a cerrar, ¿eh? Armenia, te voy a cerrar los cielos. No, Jesús no nos amenaza. Frida, estoy a punto de cerrarte los cielos. No, nosotros mismos nos los cerramos con nuestra desobediencia, con nuestra falta de fe, con nuestro pecado, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros creemos. Nosotros mismos cerramos los cielos a nuestro favor, pero también nosotros mismos los abrimos con nuestro paso de obediencia. No habrá nada que haga división entre Dios y nosotros, pues al abandonar nuestro pecado tenemos acceso a su presencia. Cuando tú y yo abandonamos nuestro pecado, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Los cielos se abrirán y podremos conquistar en el mundo espiritual lo que queremos ver en el mundo material. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades. A ver, vamos a ver esto. ¿Qué son iniquidades? ¿Cuántos saben lo que son iniquidades de los que están aquí? Fíjate, una iniquidad, para los que no conocemos, una iniquidad es un pecado no sometido a Dios. Es decir, es algo que yo sé que desagrada a Dios, pero constantemente lo practico. O sea, ya sé que estoy mal, pero no me importa, lo practico. Ya sé que esto no le agrada a Dios, pero lo practico. O sea, ya sé que la forma en la que hablo no le agrada a Dios, pero aún así sigo hablando así. Ya sé que la forma en la que vivo no le agrada a Dios, pero aún así lo sigo haciendo. Eso es iniquidad, es un pecado, es la insistencia en el pecado. Dice, pero su insistencia en su pecado han hecho división entre ustedes y Dios, y tus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro para no oír. Es que fíjate, el pecado, a ver, ¿cómo lo explicaré? El pecado es como un hoyo en el que caes más profundo cada vez.
más profundo, más profundo, más profundo. El pecado parece que empieza como algo pequeñito, pequeñito, pero vamos cayendo y nos vamos metiendo más en la profundidad de nuestro pecado, 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 hasta que escuchamos enseñanzas como estas y estamos como, qué aburrido esto. ¿Y de qué estará hablando el pastor ahora? ¿Y ahora qué le picó a él? ¿Y ahora esto qué? Es que estamos tan metidos en la iniquidad de nuestro pecado. Escucha esto, que nuestra mente está cauterizada, es decir, no entendemos la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? No entendemos las escrituras por la mente cauterizada. ¿Cómo se ve una persona con mente cauterizada en el momento de adoración? Una persona con mente cauterizada no se puede concentrar. Una persona con mente cauterizada en su pecado no puede orar, no puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando quiere hacerlo, y ahora ya me vino este pensamiento, ¿qué iré a hacer después de aquí? ¿Qué iré a comer? ¿Cómo irá al negocio? ¿Cómo irá al trabajo? Ya es tarde. Híjole, ya estoy muy cansado. No se puede concentrar porque la mente está cauterizada. Ahora, fíjate, yo te lo predico porque yo muchas veces estuve en esa posición. Ay, a ver a qué hora se calla esta persona. Yo muchas veces estuve en predicaciones que decía, qué aburrimiento, ¿a qué hora se acaba esto? Y no te estoy mintiendo, ¿verdad? Yo veía las alabanzas y veía que ponían otra canción y dentro de mí pensaba, ay, otra canción, ya, ya me quiero sentar. Eso muestra una mente cauterizada. Es decir, no disfruta estar en la presencia de Dios porque ha caído en la profundidad de sus iniquidades, ha caído en la profundidad de su pecado. Y este texto nos enseña que es el pecado lo que nos separa de Dios. Así que si superamos este obstáculo que es el pecado, nada nos va a separar de Dios. Nada nos va a alejar del Señor cuando abandonemos nuestro pecado y sometamos nuestra vida al Señor. Jesús vio al Espíritu Santo venir sobre él y de la misma manera con el bautismo, cuando tú y yo somos bautizados con verdadero arrepentimiento, vamos a tener sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Vamos a tener un oído agudo para entender la voz del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo le habla Dios? No tengo idea, pero yo sé que es Dios. Hace algunas semanas, no recuerdo si lo conté, pero cuando estaba en la reunión de Ciudad de México, apenas había iniciado la alabanza y estaba viendo una personita y yo escuché a Dios que me dijo, quiero que vayas al final y le digas esto, quiero que le digas que o él acaba con la lujuria o la lujuria va a acabar con él. Y yo escuché la voz de Dios esto. Pasó la reunión, honestamente, como que se me fue, se me olvidó cuando salí de la reunión y que estaba en la camioneta. Literalmente esa personita llegó y haz de cuenta como si Dios hubiera preparado ese momento. Y Dios me dijo, dile lo que te dije que le dijeras. Y comencé a hablar con él y me dijo, pastor, fíjate que justamente ayer literalmente le estaba pidiendo a Dios que me hiciera libre de la lujuria. Y yo dije, es que esto no es algo que se me ocurrió, no es algo que me lo imaginé, es algo que Dios me habló y conozco la voz de Dios. Conozco la voz de Dios. Esto estaba impresionado de un mensaje que recibí apenas, no lo mandé creo que a los grupos ni nada por privacidad de esta persona, pero me escribía y me dijo, pastor, usted hace algunas semanas dijo que íbamos a ver milagros de parte de Dios, milagros poderosos, y déjame decirte que me acaban de liberar algo que estaba retenido, que es una cantidad exorbitante. Dice, lo acaban de liberar y es algo que yo no me imaginaba que iba a recibir, no me imaginaba que iba a tener, pero Dios lo liberó, yo lo creí y ya lo recibí. No es que yo en la emoción no es como que, Oli, Dios te dice que vas a ser bendecida. No, todo lo que sale de nuestra boca es lo que escucho de la voz del Espíritu Santo. Y recibimos esa sensibilidad del Espíritu Santo cuando realmente nos arrepentimos. Es que no puedo escuchar la voz del pecado y la voz del Espíritu Santo. Solo hay una voz que domina en mi mente. Solo hay una voz que gobierna en mi cabeza.
¿Cuántos quieren que la voz del Espíritu Santo gobierne sus mentes, su cabeza? Yo creo que todos queremos que el Espíritu Santo nos gobierne. Bueno, pues es tiempo de abandonar nuestro pecado. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que siguen gobernándonos? ¿Qué pecados pequeñitos, como algunos lo podemos pensar, hay en nuestra vida que aún nos siguen dominando, que aún nos siguen gobernando? Cuando hemos sido bautizados por medio del arrepentimiento, escucha esto, pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos toda la herencia del Padre, toda la herencia del Padre. Todo. Por eso dice la Biblia que todo lo que le pidamos al Padre, ¿será qué? Será hecho. Cuando un hijo verdadero de Dios le pide al Padre algo, el Padre lo da. El Padre lo entrega. ¿Por qué? Porque el Hijo siempre va a pedir algo de manera alineada conforme al Padre. Cuando damos el paso del bautismo, Dios nos confirma como sus hijos. Nos hacemos sus amados y le complacemos al hacer su voluntad. Es por esto que todos debemos bautizarnos. Y al hacerlo, no solo obtenemos las bendiciones de Dios, sino que estamos confesando públicamente nuestra fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con este texto, Mateo capítulo 3, verso 15, que dice, bautízame porque nos conviene cumplir lo que Dios manda. Nos conviene cumplir lo que Dios manda. Querida iglesia, nos conviene obedecer a Dios. Si tienes a alguien ahí a tu lado, dile, te conviene obedecer a Dios. Nos conviene obedecer a Dios. Nos conviene serle fiel a Dios. No debemos obedecer a Dios ni serle fiel porque alguien más nos lo está diciendo. No, me conviene. Pastor, ¿tú obedeces a Dios porque tus padres te lo enseñaron? No, porque me conviene obedecer a Dios. Me conviene someter mi vida delante de su presencia. Me conviene a mí. Me conviene ser hijo de Dios. Me conviene hacer su voluntad. No porque otras personas lo hicieron, sino porque Él me llamó y Él me escogió. Bella, Cristian, Janet, los de Clinadic, Vero Ávila, Oli, Frida, Wendy, Armenia, Regina, que yo sé que está ahí, ¿verdad? Viviana, Liz, Johan, Heriberto. Iglesia, nos conviene obedecer a Dios. Seguir a Dios no, no es religión, es relación. Seguir a Dios es una decisión, es una convicción de nuestro corazón. Nos conviene seguirlo. Que vean los de Clinadic, ¿verdad? Seguir a Dios no solamente es para dejar un vicio, no te conviene todo el tiempo seguir a Dios. Nos conviene seguir a Dios, ¿verdad? Aquí mi esposa me recuerda algo, seguir a Dios cuesta mucho, pero no seguirlo cuesta más. No seguirlo cuesta más. Y Dios es un Padre que habrá momentos en el que nos va a bendecir. Habrá otros momentos en el que nos va a corregir. Habrá otros momentos en el que simplemente no va a decir nada para ver nuestra reacción. Habrá otros momentos en que Él va a hablar y hablar y hablar a nuestra vida y vamos a escuchar la voz de Dios. Y habrá otros momentos en que nuestra fe va a ser probada. Nuestro cristianismo va a ser probado. Iglesia, Dios anhela una generación que realmente lo ame y lo busque de todo corazón. Una generación que realmente esté apasionada por el Señor. Una generación que realmente lo ame y lo ponga como primer lugar, como prioridad. Y esa es la iglesia que Dios va a levantar en Ciudad de México, pero también en Chalco. Esa es la iglesia que Dios va a levantar y esa iglesia eres tú. Amén. Esa iglesia eres tú. Vamos a hacer una oración para terminar y si mi esposa después quiere decir algo, si no, pues terminamos. Señor Jesús, te doy tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Señor, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada queremos en la tierra. Espíritu Santo, tú eres más que una religión, más que un acto religioso, más que una liturgia, Señor, tú eres nuestra vida entera. Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Y dile ahí donde estás, en tu lugar, ora a Dios. Dile, Señor, separado de ti, nada puedo hacer, Padre. Enséñame a amarte, enséñame a respetarte, enséñame a honrarte. Señor Jesús,
No quiero jugar con la iglesia, no quiero jugar con el ministerio, no quiero jugar a ser un cristiano. Señor, quiero ser genuino, quiero ser real. Enséñame a amarte, enséñame a obedecerte, Padre. Yo quiero vivir en el fuego y en la pasión del Espíritu Santo. No quiero estar buscando ánimo para ir a congregarme a una reunión a las 6 de la tarde. Señor, no necesito ánimo, te necesito a ti, Padre. Necesito tu presencia. Necesito tus convicciones. Necesito tu fuerza. Señor, no necesito que los planetas se alineen para poder hacer tu voluntad. Yo necesito tu presencia sobre mi vida. Señor Jesús, sabemos que seremos bendecidos. Sabemos que seremos prosperados. Pero aún así, si no lo fuéramos, tú sigues siendo primer lugar. Tú sigues siendo número uno en nuestra vida. Señor, yo te pido que cada persona que está aquí conectada, Señor, los hagas rocas, rocas, Padre, te lo pido, rocas en tu iglesia. Señor, desvanece lo que no es tuyo, desarraiga lo que no es tuyo y afirma aquellos que te pertenecen y afirma aquellos que tú has llamado. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos y a los que tú has llamado y desarraiga el fruto que no es tuyo. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén.